Pato Fernández, buenos días y bienvenido a constituyendochile.cl. Gracias por aceptar la invitación. Un gusto, Mariano. Mande, a sus Bueno, órdenes. gracias, licenciado. Oye, Pato, vamos a partir con las preguntas que le hacemos a todos y de ahí seguramente nos vamos a ir desviando por algunos ribetes que nos parecerían interesantes de tu postura. ¿Cómo llegaste hasta acá, Patricio Fernández? ¿Cuál fue la motivación? ¿Fue desde la adolescencia que empezaste a mirar la sociedad de una manera diferente, que te empezó a picar un bicho con la conversación política o social? ¿O fue por un tema de formación profesional? ¿Fue lo que te pasó? Bueno, te hemos visto en la tele, así que un poco naif que te pregunte de dónde venís. Sabemos que venís de las comunicaciones, sabemos lo del clinic, pero ¿cómo llegaste hasta acá? ¿Cómo te jugó a favor del impulso lo del 18 de octubre o no? Sí, ¿tú quieres que te cuente así como cómo llegué hasta acá desde la tierna infancia o cómo llegué hasta acá desde ahora recién? Porque en realidad puede valer la pena contarlo desde un poco atrás. Yo la verdad es que eh, me empecé a interesar, mira, cuando era adolescente, adolescente en dictadura en un colegio de clase alta, como era el Verbo Divino, empecé a ir a vincularme con unos curas, con unas curas misioneros extranjeros que se metían en las poblaciones y que vivían ahí. Entonces empecé a ir mucho a esos lugares, a las ollas comunes, etcétera, durante la adolescencia. Fue el mismo tiempo en que descubrí la poesía, porque yo vengo de la literatura y la verdad es que esa es mi casa. Ok. Eh, y, de la, y empecé a escribir, después me mantuve muy vinculado a eso. Durante mucho tiempo el fin de Pinochet era como un objetivo muy central en la vida. Voy a avanzar rápido porque si no vamos a terminar a las 10 de la noche. Eh, y me metí a estudiar, entré a estudiar Derecho en la Universidad de Chile cuando el mismo año del plebiscito, ese año se lo dediqué enteramente a esa, como todos los de mi generación prácticamente, y aprendimos mucho justamente en eso. Y estudié Derecho hasta tercer año que me salí y me fui a estudiar Literatura y Filosofía, porque en realidad lo mío era la literatura y si bien me había gustado mucho ese paso por ahí, por Derecho, estaba en eso. Pasé en la corta, me fui a estudiar después Historia del Arte a Italia y al volver fundé el Clinic como una gran casualidad. Yo no lo fundé porque tuviera la idea de que había que hacer algo así, sino que era un momento, el año 1998, y aquí yo creo que ya entramos a responderte bien directamente tu pregunta, en el que todavía ese Chile seguía siendo infinitamente conservador, por lo menos en su imagen pública. Muy pocos tenían voces, tenían ocasión de hacer escuchar sus voces. Era una época en que no había ley de divorcio, acababan de terminarse los hijos ilegítimos, había censura cinematográfica todavía, hacía muy poco acababa de derogarse la ley que convertía en delito la sodomía, o sea, dos homosexuales podían ser detenidos. Los medios de comunicación eran solo el Mercurio y la Tercera, y sus órbitas regionales, no había nada más. Entonces, los canales de televisión, pero si alguien decía un garabato, digamos, era noticia nacional. ¿Para qué decirte si alguien mostraba un pecho, si una mujer mostraba un pecho, digamos? Era, no mucho tiempo antes, de hecho, se había dado, la iglesia todavía tenía una fuerza muy, muy grande porque venía cargada de la legitimidad de la lucha por la defensa de los derechos humanos. Entonces, es como que pasó la boleta respecto de lo valórico durante ese tiempo. En fin, ¿y el Clinic qué vino a hacer? Lo que vino a hacer entonces fue incorporar esas miradas, esos personajes, esas rarezas, esas contradicciones que habitaban en la comunidad, además de las historias de los derechos humanos, volver a hacer aparecer las historias de los desaparecidos, no en tanto el horror de sus muertes, sino quienes habían sido. Entrevistábamos a los vagabundos, buscábamos a los freaks. Lo nuestro era darle lugar a esas voces no escuchadas. ¿Y por qué te digo que aquí creo que entra mucho con lo que está pasando ahora? Porque desde entonces hasta ahora yo vengo escribiendo crónicas de Chile y de América Latina. He escrito varios libros, La calle me distrajo sobre sobre lo que fue el movimiento estudiantil del 2011, escribí Viaje al fin de la revolución sobre lo que sería el fin de esa historia en Cuba,
me estaba metiendo en Venezuela y en Nicaragua cuando vino el estallido social y escribí sobre la marcha, que es un librito recién publicado sobre lo que se veía en el estallido social. ¿Y qué es lo que yo te diría que he visto en este tiempo? Y para lo que me sirvió mucho también, que me invitó la presidenta Bachelet el 2015 para ser miembro del Consejo de Observadores Constitucionales, para ese proceso constitucional que llevó ella a cabo. Recorrí Chile ahí escuchando todas las reuniones de los encuentros autoconvocados de la gente, donde hablaban del Chile que querían y el que les gustaba para la Constitución. En resumen, lo que te quiero decir es que durante todo este tiempo yo concluyo, y creo que el estallido social fue eso, el que aquí hay un montón de mundos, voces, miradas, culturas, situaciones sociales y marginalidades que una vez más no han sido escuchadas en largo tiempo por el poder, por el mundo de las decisiones. Es decir, viene bien una nueva puesta al día de nuestro acuerdo comunitario. Y yo me he visto involucrado en eso muy fuertemente en el último tiempo, y por eso es que cuando me invitaron para estar en esto, cosa que durante mucho rato dije que no, porque estoy acostumbrado a mirarlo de afuera, como te he narrado, digamos, a contarlo, a cuestionarlo, etc. En el último minuto, cuando se abrió como una posibilidad con visos de posibilidad de ganar, además, etcétera, si es que uno se la jugaba, porque estamos en un distrito difícil, me pasó que me pareció que no me podía restar nomás. Era algo para lo que me venía, que era un tema en el que venía conociendo hace largo tiempo. Esa posibilidad de conectar mundos muy distintos, de tratar de darles un espacio común, de entender que no hay tanto que temer, sino que hay mucho que entender, de ayudar de alguna manera a poner en común esas distintas experiencias para pasar de una lógica de la competencia extrema en la que hemos estado a una colaboración necesaria, que es lo que va a permitirnos la subsistencia, la sostenibilidad y de alguna manera también la armonía para vivir más en paz y no con miedo. Creo que ahí estamos. Interesante. Sí, yo leí alguna publicación que hiciste con respecto al fin de la revolución, que era interesante como concepto. Me la crucé justo cuando se había muerto Fidel, entonces me trajo un montón de cosas interesantes a la idea, como para aterrizar algunas cosas que yo quería, así que me acuerdo perfecto. Oye, Pato, hay una pregunta que últimamente he estado reformulando, sobre todo cuando tuve la entrevista con Atria, que yo a todos les preguntaba qué le cambiaría ya a la Constitución. Pero en realidad no estamos en el negocio de cambiarle cosas a la Constitución. Parece que más bien hay gente que está en el proyecto de cambiar la Constitución desde cero y está todo el concepto de la hoja en blanco, ¿no? Y voy a repetirte la pregunta. ¿Qué encontráis que está errado en la filosofía de la Constitución? ¿Y dónde creéis que tenemos que pararnos hacia la nueva filosofía de la Constitución? Algunas cosas dijiste, de la colaboración, un poco, claro, hablando de los cambios valores, quizás que están un poco errados, pero ¿dónde estáis parados a conversar ahí? Creo que es súper atinada el comentario de que esto no es que le cambiarías a la Constitución, sino que es una nueva Constitución. Eso no significa una revolución, una nueva Constitución. La hoja en blanco no significa que toda la historia pasada no existió. Es una tontera, eso no es así. Es una tontera, es una tontera. Sí. La hoja en blanco, ¿a qué se debe la hoja en blanco? Es interesante esto, porque acuérdate de lo que fue el acuerdo constitucional del 15 de diciembre, cuando se llamó a esto. Se acordó lo siguiente, se acordó hoja en blanco y 2/3 para aprobar cada norma. En primer lugar, si la aprobación de los 2/3 para cada norma no tuviera la hoja en blanco detrás, tú entiendes que los que no quieren cambiar nada de la Constitución habrían tenido el poder de extorsión total. No se habría cambiado nada, porque es muy difícil tener 2/3, y eso sí hubiera significado que no habiendo acuerdo, quedaba la norma anterior. Inaceptable. En cambio, no habiendo 2/3 y habiendo hoja en blanco, nos obliga a ponernos de acuerdo. Pero la verdad, y eso es lo que le da, digamos, el funcionamiento más sensato al mecanismo. Pero la verdad es que una nueva constitución tiene un sentido mucho más profundo. Las constituciones no son una suma de normas,
como le gusta a veces querer a los periodistas que te preguntan, ¿pero qué piensa usted del artículo tanto o cómo va a ser? No, eso es una manera muy restrictiva de entenderla. Las constituciones efectivamente son cuerpos orgánicos que responden también a una concepción del individuo y de la comunidad en una época y en un tiempo determinado. Son de alguna manera también emanaciones del espíritu de los tiempos. La Constitución del 80 es una constitución nacida en plena Guerra Fría para responder y contradecir el proyecto socialista de Salvador Allende. Por eso tiene en su corazón la propiedad privada, la iniciativa individual. Es una constitución que tiene el fantasma de los Chicago Boys muy fuerte planeando alrededor. O sea, se estructura casi valóricamente en torno a principios económicos, digamos. Y bastante autoritarios porque estábamos en una dictadura y por eso se hablaba de democracia protegida. Y con esto creo que te estoy empezando a contestar tu pregunta, porque creo que lo que está hoy día en juego y lo que deseamos es ese nuevo acuerdo para los nuevos tiempos, o sea, para el nuevo espíritu de los tiempos. Y yo esto hoy día lo voy a decir mirando hacia adelante y no hacia atrás, pero dado que tú me lo preguntaste en relación a la del 80, lo relaciono para allá. Creo que ese eje economicista de competencia individual tiene que moverse hacia uno más colaborativo, de sostenibilidad, más armónico. Creo que esto le estamos poniendo fin a la era neoliberal. Y eso no significa, como algunos quieren también a la hora de polarizar en esto, decir que esto significa irse al socialismo. Y no sé, eso se terminó. Yo ya te contaba que yo por lo menos me dediqué en los últimos varios años a contar el fin de la revolución, digamos. Pero sí significa que de la competencia como eje pasemos un poco más a la colaboración, que de la explotación del crecimiento como única medida del éxito, pasemos a otras que se parecerán más a la felicidad, a la inclusión, a la integración. Yo creo que uno de los retos que tenemos por delante como comunidad es la mayor integración. Y creo que esa mayor integración va a llevar a generar incluso más riqueza, mejor inteligencia, más conocimiento y más estabilidad. Y de alguna manera esto que te estoy diciendo lo pones demasiado en evidencia el estallido social. Si tú no escuchas eso, que tuvo el apoyo de en torno al 80% de la población prácticamente todo el tiempo, si no estás dispuesto a atender que ahí por lo menos lo que había era un reclamo por ser escuchado de muchos que no se sentían escuchados, lo que va a hacer es prolongar una situación de inestabilidad y de inseguridad. Por lo tanto, un nuevo pacto social, y eso lleva a los derechos sociales, y llega a cambiar este eje por este otro. Y lo otro es que hoy día pasar del temor a la democracia al amor a la democracia. O sea, aumentar la participación al máximo, desconcentrar decisiones, y en ese sentido pasar a ir generando un nuevo sistema de gobierno que busca un nuevo equilibrio entre presidencia y parlamento, pero también a lo largo del territorio y también con nuevas situaciones de democracia directa para que una comunidad mucho más interconectada que nunca por las nuevas tecnologías pueda tomar decisiones más allá de la elección de un representante. Sí. Oye, Pato, ¿cómo vaya la conversación constituyente? Esta pregunta ya la he hecho antes, pero quiero saber tu opinión. ¿Va con una especie de constitución ya prediseñada con ciertos conceptos y queréis pararte en una estrategia para pelear y conversar desde ahí? ¿O vais más con lo que dijo Agustín Esquella, con ir con una carpeta llena de información y de historia preparado para ir a conversar desde ahí y compartir ideas y avanzar? Dicho eso, ¿estáis sintiendo en la centro-derecha algunas ganas interesantes de conversar, de avanzar en un consenso profundo? ¿O vais un poquito más desconfiado y con un olfateo de sabueso a la conversación constituyente? Mira, voy con varias carpetas conversadas con Agustín, porque somos los dos, entramos prácticamente juntos en esto, digamos. Yeah. Los dos somos invitados por el Partido Liberal, además somos buenos amigos y nos gusta reírnos. Pero vamos a dejar que Agustín lleve las carpetas. Yo te voy a decir lo que yo llevo. Lo que yo llevo por sobre todas las cosas es curiosidad.
Ok. Yo soy en gran medida un cronista, soy un buscador, soy un explorador, digamos. Eh, a mí no hay nada que me aburra más que la gente que cree que ya llegó a su destino. Por lo tanto, difícilmente podría ir a cualquier encuentro de cualquier especie con una constitución para imponerla y para pelearla a cuchillazo. Llego con una curiosidad cargada de algunos deseos, pero que no son deseos exactamente textuales, son deseos también para conversarlos con otros, para buscarles el lado. Por eso, por ejemplo, además me interesa mucho lo que va a pasar ahí. Tengo máximo interés por lo que va a pasar ahí, A mí se me incluso hace por un sus proceso dificultades. alucinante, o sea, va a ser increíble. A mí también, a mí también. Para contestarte rápido lo de la derecha, por supuesto que encuentro gente de derecha que está, que tiene no solo una actitud abierta, sino que también ideas súper atendibles. Y no solo ideas, y yo te voy a decir más, no solo ideas súper atendibles, ideas que yo voy a ir a pedir también. Porque creo que ahí hay cosas que uno no sabe, respuestas, miradas, énfasis que uno no conoce. Por ejemplo, de hecho, un planteamiento que yo le empezaba a dar vuelta hace un rato, y que se lo he planteado a gente de derecha, de centro, izquierda, de todos lados, es que a mí me encantaría que partiéramos esta convención discutiendo un preámbulo antes de entrar al articulado, y que en ese preámbulo discutamos la palabra dignidad, una palabra que la puso la ciudadanía y que viene dando vuelta en el mundo hace rato, que es una palabra distinta de las del siglo XX, que eran igualdad y libertad. Eran esas dos las que peleaban, digamos. De pronto apareció esta palabra dignidad, que se instaló en la ciudadanía. Pero todavía no hemos discutido bien de qué se trata. Y de respecto de ella tiene algo que decir la derecha, la izquierda, las diversidades sexuales, los conservadores, los revolucionarios, los indígenas, todos tienen algo que decir. Y yo creo que encontrar una especie de definición conjunta de la dignidad individual, de la dignidad de los pueblos, de la dignidad de la naturaleza, nos puede llevar a después, cuando conversemos sobre el resto del articulado, decir, bueno, pero no dijimos qué dignidad era esto, aquí, ¿será que estamos respondiendo a lo que dijimos o aquí nos pasamos a defender intereses? Y de alguna manera puede ser un buen corazón de la nueva constitución para seguir adelante. Se me hace súper interesante porque si tú, claro, la palabra libertad, si tú leías a Marx o a Adam Smith, ahí está libertad, pero la definición es diferente. Pero dignidad parece ser lo previo, ¿no? Ponerse de acuerdo en lo previo, en la génesis, como para partir a conversar de ahí. Se me hace interesante plantear una piedra angular para pararse entre todos. Ahí va a haber una discusión interesante en el proceso. Y ahí vamos a ver quién es quién también. Al tiro. Yo creo, además es una palabra que, fíjate que las palabras libertad y, e igualdad tuvieron cada una, esto estamos contando la historia de una manera ultra simplificada, pero en fin, la Guerra Fría fue la lucha, se supone, entre la libertad, que eran los Estados Unidos, y la igualdad, que era la Unión Soviética. Eso era Rocky Balboa, bueno. Eso fue toda la cinematografía, Sí. incluso, de esta cuestión. La palabra dignidad todavía no tiene color político, tiene enemigos, que se llama el poder concentrado, que se puede llamar el maltrato de unos con otros, pero es una palabra que todavía no ha encontrado o no tiene escrito en piedra su significado, y eso la vuelve, yo creo, un estupendo espacio o punto de partida, porque hagámoslo entre todos, veamos qué conseguimos entender, y no va a haber nadie que no tenga algo importante que aportar para eso. Sí, ahí podríamos profundizar cortito antes de ir a lo otro, porque claro, si yo me pongo a analizar palabras en términos conceptuales como libertad desde algún teorista, claro, ahí nos vamos a poder, hay una confrontación eterna que tenía que ver con la Guerra Fría en algún momento que duró muchos años, libertad económica versus libertad del ser, pero no estaba tan definido, ¿no? Había una pelea ahí. Pero hoy día hay un montón de tratados internacionales, está el UNICEF, está la ONU, hay un montón de instituciones internacionales que definen dignidad y nosotros estamos asociados a un montón de esas instituciones. Entonces, claro, por un lado nosotros podemos estar asociados a un montón de tratados y ponerlo en la Constitución, de alguna manera,
pero ahí hay un proceso de cambio cultural que se va a demorar un montón de años, por lo menos unos 15 o 20. Tú sabes que uno puede cambiar lo leguleyo y el paso a la antropología social va a ser más largo. ¿Creéis que hay alguna estrategia para acelerar esos procesos? Porque hoy día tenemos redes sociales, tenemos un montón de herramientas que aceleran los procesos. Las explosiones sociales, en vez de durar 20 o 30, ahora van a durar 5, 3, 2 o 1. ¿Cómo veis ese paso de lo leguleyo hacia la sociedad? ¿Creéis que hay algún mecanismo conversable? No, yo creo que en ese proceso ya estamos. Desde el momento que empezamos a conversar una nueva constitución, desde el momento que hubo un estallido social que encuentra como ruta esta solución, ya estamos en esa conversación. Yo todo este tiempo de campaña y desde antes, desde lo que te digo ya en esos tiempos, en ese proceso de Michelle Bachelet, que ya estábamos en esta conversación. Lo que pasa es que había quienes no la querían atender. Había un mundo político que estaba muy impermeable a este cambio cultural en el que estamos. Pero yo creo que aquí hay un descontento que se empezó a sentir desde hace ya un rato, y esa transformación cultural está en pleno proceso. Ahora, es una transformación tan grande, porque va mucho más allá de Chile. Este es un cambio epocal, digamos, a nivel también planetario, que tiene que invitar a aceptar a la gente algo que a muchos les cuesta, porque efectivamente para algunos es muy difícil, que se llama ciertos niveles de incertidumbre. No está claro cómo va a ser el mundo en 10 años más. No está claro lo que va a pasar, no está claro a dónde vamos a llegar, a qué tipo de relaciones políticas vamos a llegar gracias a los cambios tecnológicos, en fin, no sabemos qué va a pasar bien con la democracia representativa. Las democracias están en un momento de franca dificultad, están tratando de volver a entenderse. Los partidos políticos que conocimos no tienen mayor sentido hoy día, están muy extraviados. Fíjate que en pleno estallido social, eh, una encuesta CEP decía que un 2% de los chilenos se sentía cercano a algún partido político, desde la extrema derecha a la extrema izquierda. Los cánones con los que funcionábamos hoy día están cambiando. La revelación de la importancia del cuidado de la naturaleza para la sobrevivencia de la especie es una revelación muy fuerte. La irrupción del mundo de las mujeres en el poder es una revolución como han habido muy pocas en la historia humana. ¿A qué va a llevar todo esto? Lo vamos a ir tejiendo en el camino. Yo creo que la Constitución, la que vamos a discutir nosotros, no es un proyecto para llegar a un puerto determinado. Es la preparación del barco para navegar en los tiempos que vienen. Y en el camino vamos a ir cambiando la ruta varias veces. Vamos a ir buscando, vamos a mutar de puertos, digamos. Pero lo que tenemos que permitirnos es navegar en un barco en el que evitemos los motines, evitemos matarnos unos a otros, en el que no haya unos que se están muriendo de hambre en un rincón del bote mientras otros están siendo abanicados con plumas de avestruz, en el que la voz de todos sea escuchada, en el que si un capitán da una instrucción haya la suficiente legitimidad acordada por todos los miembros como para que valga la pena hacerle caso. Creo que ese es el gran reto. Y eso se relaciona demasiado con este giro a la colaboración. Adentro de un barco en el que unos son enemigos de otros, no vamos a llegar ni a la esquina. Necesitamos un barco en el que somos cómplices. Totalmente de acuerdo. Chora la metáfora del arca Noé. Viene un diluvio grande, no tiene que ser negativo ni positivo, pero viene un diluvio grande con respecto a la visión del futuro y vamos a tener que subirnos todos ahí y sentirnos más o menos cómodos, porque si no, vamos a hacer agua, literal. Es lo que yo también pienso. Aquí podríamos profundizar en esto quizás, pero sí, yo veo, mientras más entrevisto gente de derecha, de izquierda y sobre todo los independientes, veo que los independientes están con una libertad para opinar, sin tanta predestinación de sus partidos, para ponerse más lúcidos en cómo es la Constitución. Veo cada vez que dicen menos mi Constitución contra la tuya y mi Constitución versus que no me cambien la mía, sino que más bien pararse en lo que está pasando hoy día y con datos, con ciencia, con visión de mundo, con visión de calle, con visión de sociedad, entender cómo construir esa Constitución juntos.
y me preocupa ver que los partidos se están quedando fuera de una conversación virtuosa. Y yo no descarto que los partidos tengan su propio 18 de octubre en el proceso constituyente y que haya ahí una revolución dentro del partido. De hecho, puede que en las elecciones, y esto es una elucubración mía, si nos acercamos a un 30% de elegidos independientes, puede que haya un terremoto político en los partidos que quizás le haga bien al proceso constituyente. No sé cómo lo veis tú. Sí, interesante lo que dices. Me parece que es una posibilidad cierta y me encantaría soplar las brasas de esa posibilidad incluso, porque efectivamente los partidos están muy anquilosados, se han dejado permear poco, cuidan sus propios intereses heredados con mucha atención. Ahora mismo yo te diría que el proceso constituyente les ha interesado poco a los partidos. A los partidos ahora les sigue interesando más el concejal, el alcalde, el manejo territorial. Lo siguen viendo Justamente, como un producto político. Todo lo ven como un producto político. sí, yo creo que no, los partidos, como te decía antes, van a tener que sufrir una transformación importante. Son necesarios porque, ¿sabes por qué? ¿Qué es lo que evidencia la necesidad de los partidos hasta que se nos ocurra algo que lo sustituya? Cosa a la que yo no me cerraría para nada. Anda tú a saber si después en el camino hallamos otras modalidades de organización o de conducción de gobierno. Pero de momento, mientras no se nos ocurra esa otra, ¿qué es lo que tienen los partidos? La comunidad, y eso ya lo sabemos desde el estallido social, ya tiene herramientas muy fuertes para decir que no. O sea, cuando la comunidad se chorea con algo o dice basta, tiene maneras de llevarlo a cabo sin pedirle permiso a nadie. Esto es el estallido social. Se coordina sola por las redes, no requiere ya de un partido que organice la marcha se arma sola, etc. Pero lo que todavía no tiene cómo solucionar, cómo resolver, es cómo aunar una solución a ese malestar. Entonces todavía los partidos de alguna manera son los órganos que estructuran las posibilidades de gobierno. Pero resulta que estos partidos hoy día no representan a nadie. Entonces tenemos un problema, hay un problema. Esos partidos ya no son, en el futuro cercano, no van a ser simplemente sus militantes, no van a ser unas directivas, no van a ser solo o no sabemos lo que van a hacer. No, a lo mejor van a ser centros de organización de la información pública, a lo mejor van a ser quienes de alguna manera resumen lo que más o menos sus órbitas de sus radios culturales opinan sobre algo y son comisiones técnicas para llevarlo adelante. No sé, pero lo que son hoy día no van a poder seguir siendo. Sí, van a tener que salir de ese sistema como autócrata que han ido profundizando y van a tener que empezar a comunicarse. Como de cuidar feudos, como de cuidar pedazos de poder. En eso es lo que siguen estando hoy. Tienen como parcelas que las pelean a combo. Es muy raro. Sí, no, bueno, no hay que olvidar que los primeros que pusieron el grito en el cielo cuando empezaron a hablar de la Constitución, le dijeron, la misma izquierda le dijo a la izquierda que estaban fumando opio. Si no me acuerdo, Como si te mal no dije, recuerdo, Talona. como te conté antes, yo participé del proceso ese de Michelle Bachelet y te puedo decir, esto no es una opinión, puedo informar, que todos los partidos políticos de Chile, con algunas ligerísimas excepciones, lo boicotearon. Y lo boicotearon desde la izquierda y la derecha. La izquierda porque les parecía insuficiente y no querían embarcarse en esto. Los otros, o sea, y en general, ¿por qué? Porque no lo estaban piloteando ellos. Exactamente. Porque no eran ellos los dueños del pastel. El pánico a que el pueblo tome algún papel preponderante, ¿no? Oye, Pato, con respecto a ese proceso que viviste en el tiempo de la Bachelet, de la conversación constituyente, ¿qué rescatáis para hoy día? ¿Cómo fue ese proceso en términos de, bueno, más allá de haberte enriquecido, que haber sido bien interesante y sobre todo revelador con lo que me estás diciendo ahora, pero ¿cuánto de ese proceso es rescatable hoy día? Casi todo, cambió mucho la sociedad desde ahí hasta acá, antes de la explosión, después de la explosión. ¿Cómo lo veí el rescate de esa conversación para traerlo hoy día para acá? Eh, Mira, ese proceso fue interesantísimo, porque, a ver, te voy a decir primero las conclusiones de ese... no, primero fue interesante porque fue la comunidad conversando sobre lo que quería.
reunidos en eso que se llama encuentros locales autoconvocados y cabildos. Todo esto adentro de casas, en ámbitos familiares, con vecinos, y muy en paz. O sea, fue una conversación súper cívica, ¿cachai? Súper civilizada. Por lo tanto, no hubo polarizaciones, guerra, fue un diálogo, fue un gran diálogo. Eso en primer lugar. Segundo, que te puedo decir lo que fueron los resultados centrales de esa conversación ciudadana. Se estructuró en torno a principios y valores constitucionales que más se querían, derechos, deberes e instituciones. El principio y valor más ensalzado por la gente fue la justicia. El derecho más apetecido fue la salud. El deber más repetido fue el cuidado del medio ambiente. Y las instituciones más demandadas fueron los plebiscitos, las consultas y los referéndums. Esta cuestión venía avisando lo que estamos viviendo de manera súper clara y fuerte. La pandemia nos va a venir a escupir en la cara que en esta historia vamos juntos o morimos por separado. O nos salvamos juntos o nos morimos por separado. Y por lo tanto, la salud tiene que ser una preocupación colectiva y no simplemente que el que tiene más la tiene y el que no tiene no. La justicia es un deseo muy grande el ser tratados por igual ante los tribunales, pero además nuestros derechos como la escucha a nuestros derechos ciudadanos. O sea, el que uno por estar en tal lugar, por tener tal cosa, no puede ser que tenga unas prerrogativas que el resto no. Fíjate que el cura Juan Roblero, capellán de la cárcel pública, me dijo a mí que él lleva 10 años trabajando ahí, que él ha constatado en estos 10 años de manera rigurosa que la cárcel es una continuidad de ciertos barrios. O sea, los presos no son los malos repartidos por el mundo. Los presos son gente que hemos dejado, son un pedazo de la comunidad a los que tenemos viviendo en un estado de marginación. En gran medida, esos son. Y finalmente, el tema del medio ambiente, bueno, sabemos ya, y la conciencia en las generaciones jóvenes felizmente es mucho más alta, pero sabemos que tenemos que pasar de la simple explotación del planeta a su conservación porque somos parte de él. Y esta cuestión ya, yo creo que ya solo un ignorante la entiende como poesía. Esto es un reto real, es un reto real. Sí, y finalmente, cuando se dijo ahí el afán de los plebiscitos, los referéndums, las consultas, eso se llama participación. La participación llegó para quedarse. Antes la persona que vivía en qué sé yo, en Puerto Cisne, recibía noticias cada tanto. Hoy día las recibe al mismo tiempo que el habitante de Nueva York. Por lo tanto, es completamente impensable que no se le incorpore a todos los miembros de esta comunidad de manera más activa a las decisiones por venir. Yo creo que aprendí eso y otras muchas cosas más que vamos a seguir aprendiendo en este proceso, porque creo que el proceso constituyente empezó antes, ha tenido tropiezos, interfaces, qué sé yo, y ahora va a venir su última etapa, que es esta, donde espero que la comunidad siga participando muy activamente también. Ojalá. Yo creo que sí, yo creo que ya es inevitable. Llegó para quedarse por las buenas o por las malas. Así que tenemos que hacer bien la pega, fundamental. Oye, Pato, para ir cerrando, esta es la pregunta que le hago a todos al final, porque al final todos están acostumbrados a ver a la gente, a los políticos, en este caso los candidatos constituyentes, que es más profundo que lo político tradicional. Los ven desde los Olimpos partidistas, en la tele, en esas posiciones antagónicas, ¿cachai? Entonces yo te quiero preguntar de dónde venís, Pato. Así resumido, era el niñito nerd, era el niñito de callejero, venís de una familia de derecha, de izquierda, cuando veían a Pinochet en la tele decían ¡wow! Decían ¡wow! ¿Cómo hiciste ese proceso de la infancia a la adolescencia para sensibilizarte? Ya nos explicaste un poco, pero queremos entender eso un poquito, de dónde venís, cómo aprendiste un poco. Yo soy hijo de la burguesía chilena, me eduqué en un colegio cuico, vengo de una familia muy diversa, donde había pinochetistas, había exiliados y había desaparecidos. En mi núcleo familiar básico
era más bien como de una órbita media demócrata cristiana. Opositores a Pinochet, pero así como, pero opositores a Pinochet, pero también muy anti-unidad popular. Yo desde muy joven me volví, bueno, fui muy religioso, fui muy como de cristianismo popular, conocí a todos los curas de población, mi ética se fundó ahí. En ese tiempo que las poblaciones marginales eran una inmensa cantidad alrededor de Santiago, donde los niños se llamaban mocosos porque se le caían los mocos, donde las casas tenían suelo de tierra, donde pasaban los desagües por las puertas de las casas, donde había olor a toalla sumagada, donde en los centros, donde íbamos a recoger las frutas que botaban y las verduras que botaban detrás de los supermercados que recién empezaban a nacer a mitad de los 80, y les sacábamos las partes podridas y las cocinábamos en las ollas. En esas mismas poblaciones llegaban los militares a hacer allanamientos, y me tocó estar varias veces en eso. Y después, quizás de ahí, lo que me pasó en la vida, y además, bueno, ahí me entré en el mundo de la literatura, y la poesía fue lo mío hasta los 30 años. Estudié literatura y filosofía, y lo que me acompañó durante toda mi formación fueron los libros y los viajes. Agarré la mochila a eso a los 16 años y creo que la solté cuando me casé. Y no es que a los 30, y no es que al soltar la mochila haya dejado de viajar, digamos, la cambié por una maletita de las que se ponen arriba en las cuestiones. O sea, lo que me quedó es seguir viajando con poca ropa y poca carga. Pero las ganas de conocer el mundo, de vivir situaciones que no son de las que provengo, de inmiscuirme para contar, vivir para contar, como decía García Márquez, es lo que más me atrae en la vida. Esa curiosidad no se me acaba, no me interesan los buenos hoteles, me interesan los mundos nuevos, raros, que no conozco. Nunca he echado de menos la comodidad de una cama, nunca me he importado. En cambio, soy capaz de darlo todo para estar en una experiencia insólita. Y creo que ahora estamos entregados también a una magnífica experiencia insólita. Así Sí, que la quiero vivir a concho. qué bueno, Pato. Yo estoy alucinado con lo que va a pasar. Todos estos 2 años que vienen van a ser increíbles. Y cuando te escuchas, y agradezco la honestidad, que nos dejaba pensar en los últimos días, digo, puta, que nos hace falta a veces la lucidez del MBL. Sería chévere que estuviera vivo el MBL. Bueno, Pedro fue muy amigo mío, Ah, fuimos súper bueno. amigos. Trabajamos juntos en el clinic durante largo tiempo. Parrandeamos, como no te puedes imaginar, peleamos, como no te puedes imaginar, porque nadie que haya sido amigo de Pedro no peleó con Pedro, digamos. No, El que te dijera que con Pedro se llevaba estupendo, nunca no tuvo eran un tan sí y un amigos. no. No eran tan No, amigos. no lo conoció. Y sí, pues sería simpático que estuviera acá. Metería muchas contradicciones, además. Ahora, hay otros Pedro y hay otros muchos. Está lleno de gente interesante aquí a la que escuchar. Sí, Y, estoy de acuerdo. Estoy de y acuerdo. ojalá venga ese baile, po. Venga ese Ojalá baile. que baile. Oye, para cerrar, ¿por qué distrito, qué comuna y en qué lista? Yo soy candidato por el distrito 11, La Reina, Peñalolén, Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes. Voy por la lista del apruebo, soy independiente por la lista del apruebo, y en la lista del apruebo mi número es el 31, como 31 minutos. Mira, Eh, sí, así que estoy muy contento, dicho sea de paso, todos esos son amigos que están trabajando conmigo, así que fue una feliz coincidencia y me han augurado que es un número de buena suerte. Ojalá sea. ya lo creo. Oye, Pato Fernández, suerte con las elecciones. La plataforma está abierta siempre para venir a compartir ideas y a profundizar ideas. Y esperamos verte post elecciones, gane o pierda, para venir a conversar sobre lo que va a pasar en el proceso, que va a ser para mí lo más interesante. Esta es una calentada de motores para la plataforma. Un gusto, Mariano. Muchas gracias, Pato. Que te vaya bien en tus elecciones. Esta conversación continuará. Continúa. Chao. Chao. Chao.